Hoy estaremos tratando los temas relacionados con el electromagnetismo, corriente eléctrica continua y algunas otras cosas tratadas a lo largo del semestre. Vamos a realizar una serie de ejercicios para consolidar los conocimientos adquiridos en este semestre. Pasemos entonces al tema de nuestra clase de hoy. Unidad número 9, Física Moderna, la lección número 2, Consolidación. El primer ejercicio que vamos a realizar va a estar relacionado con el contenido de electrostática. Pasemos entonces a ver de qué se trata. Una varilla de vidrio cargada positivamente atrae un objeto suspendido. ¿Se puede afirmar que el objeto atraído está cargado negativamente? Tienen que, primero que todo, imaginar, representarse en sus cabezas la situación y después tratar de utilizar todos los conceptos necesarios para resolver este ejercicio. Un inciso de esta misma pregunta plantea que si la misma varilla de vidrio repele otro objeto, ¿podemos afirmar que el objeto está cargado positivamente? Sí, tienen que responder estas dos situaciones atendiendo al enunciado inicial. La situación de nuestro problema nos dice que la varilla está cargada positivamente. Esta varilla es capaz de atraer a un objeto que inicialmente no dicen en qué situación se encuentra. Simplemente la varilla cargada positivamente es capaz de atraer el objeto. Vamos a suponer, a representar esta situación, en este caso con un plástico. Voy a frotar el plástico. Ya sabemos ya que lo que estamos provocando en él es un efecto llamado electrización
en el cual se arrancan electrones de este y vamos a ver qué ocurre con el papel que tengo encima de la mesa. Como pueden ver, es capaz, este plástico después de ser frotado, es capaz de atraer al papel que está encima de la mesa. Esta es la primera situación. Vamos a repetirla un momento para que sea más evidente lo que quiero plantear. Electrizamos nuestra varilla, en este caso de plástico, en el ejercicio es de vidrio y está cargada positivamente, es una condición. Después de cargar el plástico, este es capaz de atraer a nuestro papel. La pregunta es, ¿podemos afirmar que el papel, en este caso que es el objeto atraído, está cargado con algún tipo de carga? En este caso tiene que ser negativa, si no, no hay atracción. Bueno, para responder esta pregunta, vamos a pasar un momento a pizarra, donde les tengo un esquema en el cual nos vamos a basar para responder esta pregunta. Bien, tenemos representado en la situación 1 la condición inicial. Tenemos el cuerpo sobre el cual se va a afectar la región provocada por la varilla de vidrio que está cargada, como bien se representa en la imagen, positivamente. Ahora bien, el cuerpo inicialmente, como todos los cuerpos de la naturaleza, están en estado neutro. ¿Qué quiere decir esto? Tienen la misma cantidad de cargas positivas que negativas en su composición. Inmediatamente que se le acerca la varilla de vidrio cargada positivamente, decía nuestro ejercicio que este cuerpo es atraído por ella. La pregunta es, ¿podemos afirmar que este cuerpo está cargado? Pues bien, decir que un cuerpo está cargado es decir que tiene un exceso o un defecto de electrones. En este caso, no podemos afirmar que el cuerpo esté cargado. ¿Por qué razón? Pues bien, tenemos una segunda situación y es que después de que la varilla se acerca a nuestro cuerpo, este cuerpo es capaz de desplazarse en esta dirección, lo que manifiesta la atracción. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Inicialmente decíamos que estaba en reposo, ahora en reposo no, estaba en estado neutro. En estos momentos deja de estar en estado neutro, pero solamente en la superficie. Todas las cargas del cuerpo se distribuyen de manera tal que en la superficie la mayor cantidad de cargas tiene signo negativo. ¿Por qué ocurre esto? Pues esta carga positiva afecta a esta región alrededor de este cuerpo, región que llamamos ya campo eléctrico, y este campo eléctrico afecta también la zona más próxima al cuerpo cargado, y esta zona tiene que cargarse negativamente por una redistribución de las cargas en esa zona. Los electrones se desplazan hacia la superficie de nuestro cuerpo y entonces ocurre la atracción del cuerpo en estado neutro inicialmente sobre el cuerpo en estado de cargas positivas. Este es el primer planteamiento. La respuesta entonces, no podemos asegurar que el cuerpo está cargado, porque en él lo que ocurre es una redistribución de las cargas. El segundo planteamiento expresa que la misma varilla de vidrio, en este caso, por supuesto cargada positiva, ahora no atrae a otro cuerpo, sino que lo repele de su posición inicial. Esto tenemos que interpretarlo de una manera totalmente diferente. Vimos que en el primer caso había una redistribución de las cargas, es decir, vamos a suponer que este es el átomo, este es el núcleo donde están todas las cargas positivas y en su envoltura están los electrones. Con la presencia de una carga positiva, este electrón es desplazado, suponiendo que estuviera originalmente en esta posición, es desplazado por la presencia de la carga positiva hacia esa posición, y esto es lo que estamos denominando redistribución de las cargas dentro de las moléculas del átomo, del cuerpo, disculpe. Ahora bien, en este caso no ocurre esto, puesto que la carga positiva no es posible que pueda atraer a la carga positiva del núcleo y ubicarla en la superficie, que es lo que estamos evidenciando. Si este cuerpo repele a este otro cuerpo, entonces este cuerpo tiene que estar cargado obligatoriamente con una carga positiva. Y entonces el segundo planteamiento tenemos que responderlo afirmativamente. El cuerpo sí está cargado positivamente. Y esto es porque tiene un defecto de electrones. Hay un exceso de cargas positivas que de negativas dentro de la sustancia. Estamos ya en condiciones de plantear nuestro segundo ejercicio.
El segundo ejercicio plantea que en un esquema se representa una carga positiva Q aislada y en reposo, así como los puntos 1 y 2 próximos a ella. De este esquema, que próximamente verán, tienen que analizar y responder las siguientes preguntas. Un primer inciso de este ejercicio plantea qué agente material permite la interacción electrostática de la carga Q con otras cargas próximas a esta. El inciso B dice represente el vector intensidad del campo electrostático al menos en dos direcciones. En cuál de los puntos 1 y 2 es mayor la intensidad del campo, argumente y represente una superficie equipotencial a la carga Q. Estos son los dos últimos incisos.
Este es el esquema del que les hablaba. Esta es la carga positiva y los puntos 1 y 2 sobre los cuales tienen que hacer las respuestas del ejercicio. Esta pregunta también está relacionada con el campo electrostático. En este caso nos preguntan qué tipo de agente, qué medio material propaga la interacción de la carga Q, una carga positiva, hacia cualquier zona alrededor de esta carga. Sabemos que, por ejemplo, si acercamos una carga positiva a esta otra carga, la región del campo afectada por esta carga también afecta esta región del campo de la segunda carga. Y esta región la denominábamos campo electrostático. Y es a través de este medio, es un medio material, que se propaga la interacción entre las cargas electrostáticas. Esta es la primera pregunta, es decir, la respuesta es el campo electrostático. Para una segunda respuesta teníamos que representar al vector fundamental del campo electrostático. En este caso me refiero al vector intensidad del campo. Para hacerlo teníamos que tener en cuenta que esta carga representada es una carga positiva. Si fuera negativa, cambiáramos totalmente nuestra representación. En este caso, se considera que el vector, recuerden que un vector tiene dirección, sentido y magnitud, se considera que el vector del campo electrostático parte desde el centro de la carga recuerden que tiene la misma dirección y sentido del vector fuerza también. La pregunta decía que al menos en dos direcciones, y es lo que acabo de hacer, es un vector que parte del centro del campo hacia el infinito, y como pueden ver, el sentido del vector es hacia afuera de la carga. Les decía que si fuéramos a hacer la representación para una carga negativa, entonces el sentido del vector intensidad del campo electrostático se considera que entra hacia la carga. Y a través de estas líneas que representan la fuerza electrostática, se establece la representación del campo electrostático. Una tercera pregunta nos planteaba en qué punto, 1 o 2, era mayor la intensidad del campo. Para esto teníamos que utilizar la ecuación que describe el vector intensidad del campo electrostático. La intensidad del campo electrostático es numéricamente igual a la fuerza que actúa por la unidad de carga. Por tanto, mientras mayor sea la fuerza que actúa en la unidad de carga, mayor será también nuestro vector intensidad del campo. Y la fuerza es una magnitud que es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado y, por supuesto, directamente proporcional a las dos cargas que interaccionan. Como tenemos los puntos, vamos a diferenciarlo. 1 y 2. Los puntos 1 y 2 se encuentran de la carga, en este caso la carga positiva, vamos a llamarle R2 y R1. La distancia R1 es menor que la distancia R2 y esta magnitud, la distancia que separa la carga de los puntos 1 y 2, nos puede determinar que la intensidad del campo electrostático en los puntos 1 y 2 es diferente. Y es diferente, ¿de qué manera? Es menor en el punto 2 que en el punto 1. Repito, esto está dado por la distancia a la que se encuentran los puntos de la carga. Mientras mayor es la distancia, menor es la intensidad del campo, también es menor la fuerza que actúa sobre una carga situada en ese punto. Como tercera pregunta, nos plantea representar la superficie, al menos una superficie,
equipotencial. ¿Qué tenemos que conocer para representar esta superficie? Pues sencillamente que en esta superficie el potencial electrostático es el mismo y siempre que un punto se encuentre a la misma distancia de la carga, pues entonces en esos dos puntos el potencial electrostático será el mismo. ¿Y cuáles son los puntos que se encuentran a la misma distancia de una carga puntual? Pues bien, todos los puntos que describen una circunferencia. Y esta es precisamente la propiedad que define una circunferencia, es la zona donde se encuentran los puntos a la misma distancia del centro. Y he acabado de representar una superficie equipotencial. Esto podemos hacerlo infinitamente alrededor de nuestra carga. El dibujo no es totalmente fidedigno, la distancia tiene que ser exactamente igual hacia el centro de la carga y esta es la condición de superficie equipotencial. Veíamos en las clases que esta superficie tiene la propiedad de que el trabajo electrostático de las fuerzas electrostáticas es igual a cero, producto de que la distancia, repito, es la misma. Como el trabajo es una magnitud función de los puntos iniciales y finales, los puntos iniciales y finales para una fuerza electrostática que actúe en esta zona es la misma. Estamos en condiciones ya de pasar a nuestro próximo ejercicio. En este caso vamos a realizar un ejercicio de magnetismo. Se tienen tres cuerpos con características geométricas semejantes. Después de hacerlos interaccionar mutuamente, se reconocen las propiedades magnéticas de dos de ellos. Este es el enunciado de nuestro ejercicio, la situación sobre la cual tenemos que responder lo siguiente. Nuestro ejercicio continúa de la manera siguiente. Si se sabe que uno de los dos, es decir, de los tres cuerpos anteriores, es un imán, ¿cómo determinar cuál de ellos es el imán? La pregunta nos plantea que hay tres cuerpos y tenemos que, después de saber que hay dos de ellos que tienen propiedades magnéticas, determinar cuál de estos dos cuerpos es el imán. Pues bien, aquí tenemos en nuestra mesa los tres cuerpos de los que hablamos en el ejercicio. Tienen propiedades geométricas semejantes en cuanto a sus dimensiones y la pregunta decía que después de hacerlos interaccionar mutuamente, se reconoce que uno de ellos no tiene propiedades magnéticas, mientras que dos de estos sí las poseen. Vamos a hacer lo que plantea el ejercicio. Como pueden ver, en este caso, el primer cuerpo lo voy a hacer interaccionar con este otro cuerpo que está en la mesa y no ocurre ninguna atracción ni repulsión como puede esperarse si tuviera propiedades magnéticas.
Si repito la operación con el otro cuerpo, también vemos que no ocurre absolutamente nada. El ejercicio descarta este cuerpo y dice que solamente dos de los cuerpos tienen propiedades magnéticas. La pregunta es, ¿cómo saber de estos dos cuerpos, sin tener que apelar a otro tipo de procedimiento que no sea hacerlos interaccionar mutuamente a ellos, cómo saber cuál de los dos es el imán? Pues bien, para responder esta pregunta, tenemos que hacer uso de los conocimientos adquiridos en las clases de magnetismo. Sabemos que un cuerpo con propiedades magnéticas tiene dos regiones llamadas polos magnéticos. En este caso, polo norte y polo sur fueron los nombres que se les dieron a estas regiones. Y que hay una región central, en este caso la división entre los dos colores, esta región que divide al imán en su centro es una región que se le denomina región neutra. ¿Por qué? Porque las propiedades magnéticas en esta zona desaparecen, no totalmente, pero en cuanto a la magnitud de los extremos es muy insignificante. Pues bien, sabiendo estos conocimientos, vamos a ver cómo establecer si este cuerpo o este cuerpo es el imán de nuestro problema. ¿Cómo vamos a proceder? Si los hacemos interaccionar por sus extremos, como pueden ver, hay una atracción, viro, otra atracción. Es decir, por cualquiera de los dos extremos que haga interaccionar los dos cuerpos hay atracción. Esto establece de que uno es imán y el otro es un cuerpo con propiedades ferromagnéticas. Si los dos fueran imanes, uno de ellos tendería a repelerse en el caso de que los polos sean iguales, y si los polos son diferentes, hubiera atracción, pero aquí solamente hay atracción. Sabemos que hay un imán. Ahora, ¿cómo saber cuál de los dos? Para esto tenemos que apelar a la zona neutra del imán. ¿Cómo lo haremos? Si yo coloco este cuerpo, vamos a comenzar, por supuesto yo sé cuál es el imán y voy a dirigir el experimento en ese sentido. Voy a colocar el imán de manera tal que vaya hacia el cuerpo que está perpendicular a él. El primer cuerpo lo acerco por la zona central y hay una atracción. Vamos a proceder de esta misma manera, pero vamos a invertir los cuerpos. Y ahora voy a atraer. Como pueden ver, sigue habiendo una atracción. Si en este caso yo coloco el cuerpo y este otro lo acerco por la zona central, quiero que noten que no ocurre nada. Les decía que la zona central de un imán es una zona considerada neutra, producto de que no hay interacción magnética en esta región. Como pueden ver, acerco el imán y si repito la operación por la zona central, como pueden ver, no ocurre lo mismo que anteriormente. Si coloco este y voy a su zona central, hay atracción. Hay atracción. Por supuesto, después de haber establecido esto, sabemos que en esta zona central no hay atracción magnética, por lo que podemos establecer de que el cuerpo que es el imán es el cuerpo, en este caso que tengo en la mano izquierda. Y para ello voy a eliminar la cinta adhesiva que tiene. Como pueden ver, realmente es así. Hay un cuerpo que es el imán, exactamente igual que el imán que utilizamos en el principio. Polos diferentes se atraen, polos iguales se repelen, y el experimento y la pregunta de nuestro ejercicio ha sido resuelta. Sabemos esto, repito, por las zonas de nuestro imán, zonas donde hay interacción magnética y zonas donde esta interacción magnética es muy débil. Pasemos entonces al planteamiento de nuestro próximo ejercicio. Determine en cuál de los siguientes casos la luz natural puede pasar a través de dos cristales polaroides.
atendiendo al valor de los ángulos que formen entre ellos los ejes de polarización. Los ángulos que se brindan son el primero de 0 grados, segundo 90 grados y tercero 270 grados. Como pudieron notar, el fenómeno que estamos tratando es el fenómeno de la polarización de la luz. Vimos en clases anteriores que determinados cristales tienen la propiedad de eliminar las oscilaciones del vector intensidad del campo eléctrico en una dirección prefijada. Pues bien, el ejercicio plantea que cuál de los ángulos que forman los planos de polarización permite pasar la luz natural y cuál de estos ángulos no permite pasar la luz natural. Para ello vamos a hacer un recordatorio de que la luz natural, como les decía anteriormente, es aquella en el cual el vector intensidad del campo eléctrico oscila en todas direcciones. No hay ninguna dirección preferencial para las oscilaciones del vector intensidad del campo eléctrico. Esta es la luz natural. El ejercicio plantea, después que esta luz pasa a través de dos cristales polaroides, cuál de los ángulos que forman estos cristales, o para ser más exacto, los ejes de polarización de estos cristales, cuáles permite pasar o no la luz natural. Vamos al primer caso. En el primer caso decía que el ángulo es de 0 grados. Cuando dos rectas forman un ángulo de 0 grados, estas rectas son paralelas. Por tanto, los dos cristales tienen sus ejes de polarización paralelos. Por supuesto, inmediatamente que la luz natural pase a través del primer cristal, todas las oscilaciones que son perpendicular a este eje de polarización se eliminan. Y por supuesto, solamente van a pasar las oscilaciones que son paralelas al eje de polarización del cristal. Les repito que todas las oscilaciones diferentes en otros planos se eliminan. Entonces, al pasar esta luz ya linealmente polarizada por el segundo cristal, también este segundo cristal permitirá pasar solamente las oscilaciones en ese plano. Por tanto, lo que habrá, en el caso de que haya una pantalla en esta región, registrado aquí, es simplemente una disminución de la intensidad de nuestra luz natural en esta pantalla. Esto es para el primer caso, donde los ángulos que forman son 0 grados. Para el segundo caso tenemos una situación diferente, y es que los ejes de polarización forman ángulos de 90 grados. En este caso, los dos ejes son perpendiculares. ¿Qué ocurre en este caso? Pues bien, después de pasar la luz por el primer cristal, ocurre lo mismo que en el caso anterior. Todas las oscilaciones perpendiculares a este plano se eliminan y quedan solamente las oscilaciones del vector intensidad del campo eléctrico en el plano paralelo al eje de polarización. Pero en su recorrido la luz tiene que pasar por un segundo cristal, y este cristal tiene el eje de polarización perpendicular al primero. Por tanto, el segundo cristal eliminará todas las oscilaciones que lleguen a él perpendiculares. Y como llegan todas perpendiculares, en una pantalla que se sitúe detrás de este primer cristal no se recogerá ningún tipo de intensidad de luz. Se elimina
toda la luz que llegue posterior al paso del segundo cristal. Y esto es una polarización total de la luz. Esto es para el ángulo de 90 grados entre los dos ejes de polarización de los cristales. En el último caso, para no hacer mucho énfasis en él, tenemos una situación intermedia, podemos decir. El ángulo que forman los ejes de polarización es de 270 grados. Ocurre lo mismo en el primer cristal. Todas las oscilaciones paralelas a este eje son capaces de pasar a través del primer cristal polarizador, pero después de pasar por el segundo cristal se eliminan solamente las oscilaciones que son oblicuas en una dirección determinada y llega a nuestra pantalla cierta y determinada cantidad de energía luminosa, por supuesto, mucho menor que la que hay en este caso, mucho mayor, en este caso no hay ninguna, pero menor que la del segundo caso. Ya tenemos la respuesta a nuestro ejercicio y es que solamente deja pasar la luz cuando los ángulos entre los ejes son de 0 grados, 270 grados y no pasa luz entre los dos cristales polarizadores cuando el ángulo que forman estos ejes de polarización es de 90 grados. Hasta aquí un breve resumen del fenómeno de la polarización. Pasemos entonces a nuestro último ejercicio. El último ejercicio plantea que el índice de refracción del agua para la luz violeta de longitud de onda en el vacío igual a 4 por 10 a la menos 7 metros es igual a 1,34. Es decir, este 1,34 es relacionado con el índice de refracción del agua. Para esta longitud de onda tienen que hallar la longitud de esta onda en el agua y su velocidad de propagación. Pues bien, pasemos a la respuesta de nuestro ejercicio. Tenemos un ejercicio de refracción de la luz. Sabemos que en este fenómeno la luz incidente al pasar de un medio de diferente densidad cambia su dirección. En este caso, dice nuestro ejercicio que la luz violeta al pasar por el agua cambia su longitud de onda y tenemos que determinar la longitud de onda de la luz violeta en el medio agua, sabiendo que la longitud de onda para el vacío es igual a 4 por 10 a la menos 7 metros. Nos brindan ese valor y nos brindan el valor del índice de refracción
absoluto, y le voy a poner la A, del agua. En este caso, el valor de este índice es 1,34. Tenemos dos datos para solucionar nuestro problema. ¿Qué tenemos que razonar en este caso? Pues bien, tenemos que saber que el índice de refracción está relacionado con el cambio de velocidad de la luz al pasar de un medio a otro. Vamos a representar esta ecuación. Cometido un error. Es la relación que hay entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación de la luz en ese medio. En este caso, el medio es agua. Sabiendo que esta relación es la relación que existe para determinar el índice de refracción y conociendo, por supuesto, que la velocidad de una onda está relacionada con su longitud y su frecuencia, en este caso es para el vacío, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle el subíndice del agua. Tenemos que la longitud de la onda en el agua por la frecuencia. ¿Por qué no coloco subíndice sobre la frecuencia? Pues porque la frecuencia no cambia al pasar de un medio a otro. Por ejemplo, la luz violeta llega al medio incidente de color violeta y se refracta en el segundo medio también de color violeta. Pues bien, esta es la ecuación que vamos a utilizar para determinar la longitud de onda de la luz violeta al pasar del vacío al agua. Hasta aquí hemos resuelto algunos ejercicios vistos en cuanto a contenidos en todo el semestre y espero que haya sido de su disfrute y nos vemos en una próxima lección.